Vamos a estar hoy en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si usa su Biblia en su teléfono, busque ahí Primera de Pedro. Si tiene su Biblia a mano, busque Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, que dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como es el conocimiento de todos, hoy en el mundo entero, entero se recuerda, se reconoce como el domingo de resurrección. Se recuerda, se reconoce como el día, el domingo en que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Si conocemos un poco de la historia bíblica, conocemos que Jesús había sido profetizado, anunciado desde tiempos antiguos. Desde el libro de Génesis, Jesús venía siendo anunciado que venía un profeta, venía un Mesías, venía un enviado de Dios que libertaría al mundo de su pecado. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que Cristo vino a este mundo, como vimos el miércoles, para salvar a los pecadores. Desde su nacimiento se anunció que Él se llamaría Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Aún durante su ministerio con sus discípulos les compartió, les anunció a ellos que le era necesario subir a Jerusalén, le era necesario sufrir en Jerusalén, le era necesario morir en Jerusalén, pero también era necesario que al tercer día resucite de entre los muertos. Los discípulos en ese entonces no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús, para cumplir lo que ya estaba escrito, entra en Jerusalén, como vimos hace una semana, montado en un pollino, recibido por las multitudes que proclamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús fue celebrado por sus discípulos, por las multitudes. Estando en Jerusalén, Jesús celebró la cena pascual con sus discípulos. Estando en Jerusalén, Jesús fue arrestado, Jesús fue enjuiciado, Jesús fue sentenciado y Jesús murió en una cruz. Lo clavaron en un madero. Eso fue un viernes. Lo coronaron de espinas, traspasaron sus manos, traspasaron sus pies, traspasaron su costado con una lanza. Su sangre se derramó. Él sacrificó su vida por el pecado del hombre. Jesús había sido golpeado, había sido humillado, había sido torturado, había sido crucificado en la cruz por el pecado del hombre. Cristo había entregado su espíritu, Cristo había muerto. Sus discípulos habían sido esparcidos. Aún Pedro, que había dicho: yo, si es necesario, muero contigo, lo había negado 3 veces, como Cristo lo había anticipado. Cristo fue bajado de la cruz. Jesús fue sepultado en una tumba. Cubrieron la tumba, taparon la tumba con una piedra grande para que no pueda ser removida. Esos discípulos que habían sido esparcidos estaban encerrados por miedo de los judíos. Habían huido, se habían esparcidos, estaban
encerrados, tenían miedo, perdieron todas las esperanzas porque Jesús había muerto, porque Jesús había sido sepultado, porque el cuerpo de Jesús estaba en esa tumba. Y pasó el primer día y pasó la primera noche y pasó el segundo día y pasó la segunda noche, pero luego llega el domingo. Llega el domingo por la mañana y unas mujeres se levantan temprano y se acercan a la tumba, y cuando se acercan a la tumba se dan cuenta que la tumba estaba abierta, que la piedra había sido removida. Se dan cuenta que Jesús no estaba en la tumba, que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba estaba vacía. Se le presentan unos ángeles y les dice: yo sé a quién buscan, a Jesús Nazareno, pues Él no está aquí, Él ha resucitado, Él se ha levantado, Él ha salido de este lugar. Las mujeres salen corriendo y dan las noticias a sus discípulos, pero los discípulos no creen. Juan y Pedro salen corriendo hacia la tumba, y Juan llega a la tumba y entra a la tumba y vio que no había el cuerpo, y luego nos dice la Biblia que entonces él creyó. Los discípulos que iban hacia Emaús no entendían lo que estaba sucediendo. Se les aparece Jesús resucitado y ellos le decían: nosotros pensábamos que Él nos iba a ser el libertador. Pero luego Jesús les abre el entendimiento para que vean lo que las Escrituras decían acerca de Él. Jesús se les aparece a sus discípulos mientras estaban reunidos, aún con temor, aún con miedo. Tomás, estando en medio de ellos, les dice: yo hasta que yo no lo vea, hasta que yo no toque, hasta que yo no meta mis dedos en las heridas, yo no voy a creer. Y se le presenta Jesús y les enseña las manos y le dice: toca, ve que yo soy, yo he resucitado. Y Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Este Cristo resucitado llega a esos discípulos que les había faltado la fe, llega a ellos, y ahora ellos cambian su perspectiva, cambian de semblante, cambian de panorama, y ahora el miedo que antes tenían se les había ido. Ahora están llenos de valor, ahora están llenos de esperanza, ahora están llenos de vigor, porque habían visto al Cristo resucitado. Y desde entonces comienza el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, a darnos testimonio de esta resurrección, de que Cristo se había levantado de los muertos. Y en el libro de los Hechos, comenzamos a ver cómo la iglesia primitiva comenzaba a proclamar este mensaje: Cristo ha resucitado. Este mismo grupo que antes estaba con miedo, encerrados, vieron al Cristo resucitado, recibieron el Espíritu Santo, y ahora comienzan a proclamar por todos lados que este Cristo ha resucitado. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 22, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más adelante, en el versículo
32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el capítulo 3, en el versículo 15, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En el capítulo 4, en el versículo 10 del libro de los Hechos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. En el capítulo 5, en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, el Cristo resucitado se le presenta al apóstol Pablo. En el capítulo 10, en el versículo 40 del libro de los Hechos, Pedro, estando en casa de Cornelio, les dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. En el capítulo 13, en el versículo 40 del libro de los Hechos, dice lo siguiente: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y esparced y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Desde el principio de la iglesia comenzó a anunciar: Cristo ha resucitado. Romanos nos dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de Jesucristo. Que Pablo nos dice en Corintios capítulo 15 que si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Estamos en nuestros pecados. Los que murieron en Cristo perecieron y somos los dignos más de miseria en este mundo. Pero luego prosigue a decir: pero Cristo ha resucitado, que nos da a entender que nuestra fe no es vana, que nuestros pecados han sido perdonados, que los que mueren en Cristo no perecen, que somos los más privilegiados en este mundo. Filipenses nos dice que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo, hablando de su resurrección. Pablo nos dice en el capítulo 3 de Filipenses que quiero conocer el poder de la resurrección. Pablo nos dice en Colosenses: sí, pues habéis resucitado con Cristo, hablando de la resurrección de Cristo. Pablo nos dice en Primera Tesalonicenses: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. El Nuevo Testamento está repleto de esta proclamación, de este mensaje: Cristo ha resucitado, Cristo se ha levantado, Cristo no permaneció en la tumba, Cristo no se quedó muerto, Él se ha levantado, Él ha resucitado, Él da vida a todos aquellos que confiesan su nombre. Y por eso cuando llegamos a Primera de Pedro, después de ver ese panorama, ese trasfondo de lo que el Nuevo Testamento proclama, y hay más que podemos decir en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, donde comenzamos a leer, el apóstol Pedro comienza con una doxología, con una alabanza al Señor. Y el apóstol Pedro comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito da la idea de hablar bien de alguien, da la idea de enaltecer, de elogiar. La Nueva Versión Internacional lo traduce diciendo: alabado sea Dios.
Esta palabra bendito se encuentra 8 veces en el Nuevo Testamento y cada una de esas ocasiones se encuentra dirigiéndoselas al Señor. Bendito es Dios. Y en esta ocasión nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre. ¿Por qué? Porque fue el Dios el Padre el que envió a su Hijo. Fue Dios el Padre en que entregó a su Hijo. Fue Dios el Padre quien proclamó en su bautismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue Dios el Padre que ya nos dijo Pedro en el capítulo 1, en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Este Dios Padre es la fuente de toda bendición. Y por eso Pedro comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Cristo lo describe como que es nuestro, porque es nuestro. Si hemos recibido al Salvador del mundo, este Cristo es nuestro, es posesión presente, es el regalo que Él nos ha dado, que el Dios el Padre nos ha dado. Somos de Él. Y la pregunta puede surgir: ¿por qué somos de Él? Por lo que Pedro está a punto de decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, la base de lo que hizo, que según su grande misericordia. Grande habla de inmenso, de extenso, de mucho, según su extensa, su grande, su inmensa, su mucha misericordia. Que la palabra misericordia nos habla de compasión, nos habla de fidelidad bondadosa, que es en este contexto que Pedro usa la palabra misericordia, es en el contexto de la salvación, porque es lo que veremos en algunos momentos. Pero según su grande misericordia, Pablo nos ha dicho en Tito capítulo 3 versículo 5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Un escritor dice que esta palabra, cuando dice por su grande misericordia, se refiere al favor inmerecido de Dios hacia los pecadores que estaban en una condición irremediable. Cristo vino a salvar a pecadores, porque los pecadores, que somos todos nosotros, estábamos y estamos en una condición, en una situación irremediable. No tiene remedio la condición del pecado, no tiene remedio la muerte del hombre en delitos y pecados, no tiene remedio. Por eso vino Cristo a salvar a los pecadores. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Notamos que el lenguaje que usa el apóstol Pedro es que esta es iniciativa de Dios. Dios es el que nos hace renacer. Dios es el que nos da nueva vida. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento. Fue algo que nos sucedió a nosotros. Y de una manera similar, nosotros no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento espiritual. Es iniciativa, es obra de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nos hizo renacer, nos ha dado nueva vida.
¿Cómo nos ha dado Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nueva vida? Él mismo nos da la respuesta de que Dios nos hace renacer. Dios da nueva vida a la persona por medio de la palabra del Evangelio. Que Dios nos hace renacer, nos da nueva vida por la palabra del Evangelio. Note lo que dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23. Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente: siendo renacidos, note la misma palabra. 1:3 nos dice que nos hizo renacer. Vuelve a recalcar en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Note las palabras del profeta: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Lo que nos sucede alrededor por medio de esta pandemia nos recuerda lo que el profeta dice: el hombre es como la hierba, se marchita, se cae, se muere. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y termina diciendo: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo hace Dios renacer al pecador? Por medio de la palabra del Evangelio que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es esta palabra del Evangelio? Que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Que somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios. Que somos pecadores y nuestro pecado merece la muerte, merece la condenación, merece la ira de Dios. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de que Él derramó su sangre en la cruz en sacrificio perfecto, en obediencia al Padre, tomando nuestro lugar para resucitar al tercer día y dar vida a todo aquel que cree en Jesucristo. Santiago nos vuelve a recalcar lo mismo en Santiago capítulo 1 versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios es el que da vida. Dios es el que da nueva vida. Dios es el que nos hace renacer, y lo hace por medio de la palabra de verdad. Lo hace por medio de la palabra del Evangelio. Esa palabra, esa simiente incorruptible que vive y que permanece para siempre. Dios nos ha dado nueva vida. Si usted ha recibido a Cristo, usted tiene nueva vida. Puede gozarse hoy de la vida que Dios le ha dado, de la esperanza que Dios le ha dado, porque eso es exactamente lo que Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio una nueva vida, una nueva clase de vida, un nuevo estilo de vida. ¿Para qué? Para una esperanza viva. El resultado de que Dios nos ha dado nueva vida, el resultado de que Dios nos ha hecho renacer por la palabra del Evangelio, por la palabra de verdad, es que tenemos una esperanza viva. Mediten estas palabras, que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Esperanza habla de una expectación,
Habla de una confianza, habla de una espera paciente, habla de algo que recibiremos, habla de algo que esperamos, habla de algo que anhelamos. Y esa esperanza, esa confianza, ese esperar paciente es viva. Note esa palabra, es viva, no es muerta. No es hueca, no es vana, no perece, no deja de ser, no engaña. Esa esperanza que Dios nos ha dado al darnos nueva vida es una esperanza viva, es una esperanza genuina, es una esperanza segura, es una esperanza que tiene vida. La esperanza del cristiano, del que ha nacido de nuevo, del que tiene nueva vida, es una esperanza viva, una confianza estable, un esperar pacientemente, porque Dios nos ha prometido. Dice un escritor: el tiempo destruye la mayoría de las esperanzas. Se desvanecen y después mueren, pero al paso del tiempo solo hace que la esperanza del creyente sea mucho más gloriosa. La esperanza de este mundo desvanece, desfallece. ¿Cuántas personas hoy en día han perdido toda esperanza? Mientras van pasando los días, las semanas, las horas de esta pandemia que nos rodea, tantas personas están perdiendo esperanza, porque la esperanza de este mundo desvanece, se pierde, se muere, se va lejos, la perdemos. Pero la esperanza del cristiano, que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, por medio de haber nacer de nuevo, es una esperanza viva. Y esta esperanza viva primordialmente es viva porque está en Dios y porque está asociada con un Cristo resucitado. Una esperanza viva. Note lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo. Podemos comenzar a leer desde el 18, hablando de Cristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero más manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y note lo que dice el versículo 21. Y mediante el cual, mediante este cordero, mediante Cristo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mediante Cristo creemos en Dios. Este Dios ha resucitado a Cristo y le ha dado gloria. Recuerde lo que nos dijo Filipenses, lo exaltó hasta lo sumo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mediante Cristo creemos en Dios, quien resucitó a Cristo, le ha dado gloria, para que nuestra fe y nuestra esperanza estén en Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y todo esto, estimado hermano, estimado amigo, estimado oyente, todo esto radica, descansa en el hecho que Cristo ha resucitado. Note lo que nos dice el pasaje. Otra vez, 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los
muertos. Eso es lo que recordamos hoy. Eso es lo que proclamamos hoy, que Cristo ha resucitado. Declaramos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Proclamamos que Él fue crucificado por nuestra maldad. Proclamamos de que Él entregó su espíritu voluntariamente. Proclamamos que Él murió, que Él fue sepultado. Pero la historia no se termina allí. La historia no se detiene allí, porque si se detuviera allí, no sería diferente la historia que nosotros proclamamos, el mensaje que nosotros anunciamos. Pero la historia sigue y proclamamos que este Cristo que fue crucificado, quien murió, que fue sepultado, al tercer día se levantó, al tercer día resucitó, al tercer día despertó, al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, venció el pecado, venció la muerte, triunfó sobre Satanás y los demonios. La tumba está vacía, fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas. Cristo ha vencido, Cristo ha triunfado, Cristo ha resucitado, Cristo vive hoy. Esa es la esperanza del cristiano. Por eso estamos confiados, por eso estamos seguros, por eso podemos reunirnos de esta manera hoy y proclamar que Cristo ha resucitado, se ha levantado. Crea el mundo o no lo crea, lo reciba el mundo o no lo reciba, no quita el hecho de que su tumba está vacía y Él se ha levantado, triunfando sobre los principados, sobre los potestades, triunfando sobre la muerte, porque era imposible que fuese detenido por ella, triunfando sobre el pecado. Y el resultado de que Cristo ha resucitado es que ahora nos ha dado vida. Él mismo dijo, vosotros, la Biblia nos dice, porque Él vive, nosotros también viviremos. El pasaje que hemos leído nos dice que Dios nos ha hecho renacer, nacer, vida, nuevo nacimiento, nueva vida. Por medio de Él tenemos nueva vida. La resurrección de Cristo nos ha dado esperanza, esperanza de perdón de pecados, confianza que el sacrificio de Cristo fue recibido, fue aceptado por el Padre, confianza que en Jesús somos libres del pecado. Esa condición irremediable, esa condición que no tenía solución, que no tenía medicina, que no tenía antídoto, ese problema, ese virus del pecado se soluciona por medio de Jesucristo. Él puede librarnos de la culpa del pecado. Él puede remover nuestro pecado porque se ha levantado, ha resucitado. Tenemos confianza que nuestros pecados han sido perdonados. Estimado hermano, estimado oyente, el dilema más grande del hombre es el pecado. Estaba escuchando al pastor Miguel Núñez hoy anteriormente y él, siendo un doctor médico, pensaba cuando entra en un cuarto donde tiene un paciente, realmente le estoy ayudando a esta persona, si Dios permite que pueda sanar por medio de la medicina la enfermedad de la virus que tiene ahora, pero en 5 días, 15, 20 años muere y termina yendo al infierno de todos modos. El problema más grande del hombre no es la virus que puede quitar nuestra vida terrenal. El problema más grande del hombre es el pecado que puede robarnos nuestra vida eterna y nos puede llevar a la condenación eterna. Pero esas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias, que Cristo murió por el pecado, por los pecadores, y ha resucitado, y tenemos esperanza que nuestros pecados son perdonados. Cristo ha resucitado, confirmando de que Él es el Hijo de Dios. Es lo que nos dice en Romanos, que fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre
los muertos. Porque ha resucitado, somos justificados. La palabra justificados habla de ser declarados justos, declarados inocentes delante del Señor. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él nos ha dado vida. Tenemos esperanza del perdón de pecados. Cristo confirma de que Él es el Hijo de Dios. Él ha resucitado para nuestra justificación y nos asegura una transformación futura. Una esperanza viva que seremos como Cristo. Pablo nos recuerda en Corintios que esto mortal se vestirá de inmortalidad, que seremos semejantes a Cristo, porque este cuerpo que perece, que desvanece, que se deteriora, un día será transformado. Un día se vestirá de incorrupción. Hoy es corruptible, pero un día se vestirá de incorrupción. Hoy es mortal, pero un día se vestirá de inmortalidad, porque Cristo ha resucitado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es viva porque viene del Cristo resucitado que vive hoy. Cristo vive hoy. Y aunque el mundo alrededor de nosotros es caótico, y aunque el mundo alrededor de nosotros está perdiendo sus esperanzas, y aunque el mundo alrededor de nosotros está agobiado, está inconsolable quizás, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha renacido, tiene esperanza viva. Estimado hermano, lo que Dios le ha dado es una esperanza viva porque Cristo ha resucitado. Es una esperanza de vida eterna. Es una esperanza de restauración futura, de transformación futura, porque Cristo ha resucitado. Que hoy podamos grabar en nuestra mente, que esta palabra penetre nuestros corazones, que Cristo ha resucitado. Que lo que la iglesia celebra hoy, y no solamente hoy, sino todos los días, pero hoy recordamos, celebramos que Cristo se levantó. La muerte no lo pudo contener, el pecado no lo pudo contener. Se levantó, resucitó y tenemos vida y esperanza porque Cristo se ha levantado. Y si usted está viendo, escuchando hoy y no tiene esta esperanza, déjeme decirle que la condición suya no tiene remedio aparte de Cristo. Él es el único que puede remediar su pecado. Él es el único que puede restaurar su vida. Él es el único que le puede reconciliar con Dios. Él es el único que puede darle nueva vida. Él es el único que le puede dar esperanza. Él es el único y fuera de Él no hay esperanza. Solamente en Cristo, solamente en el Cristo resucitado. No está en una cruz, no sigue colgado, no lo seguimos crucificando, no está en una tumba. Se ha levantado con poder. Y ese poder está disponible para usted hoy si confía en el Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado. Proclamémoslo. Creámoslo, confiemos en esta palabra. Cristo ha resucitado. Esta realidad se ha hecho patente en estos días. ¿Cuántas personas en estos días no están falleciendo? No están muriendo. En los Estados Unidos desde ayer cruzaron la cifra de 20,000 muertes por causa de este virus. Esta semana, una amiga de mi esposa perdió a su padre.
Esta amiga es cristiana. No tenemos los detalles, pero sabemos que su padre falleció esta semana. Y ella, siendo cristiana, escribió lo siguiente en algo que compartió ella en las redes sociales. Y note lo que ella escribió, y lo hizo hoy en el día de resurrección. Dijo: mi dulce padre fue llamado a su hogar eterno con Dios hace algunos días. Aunque el dolor de separación es grande, estoy eternamente agradecida por la esperanza que tengo. Note esa frase. Estoy eternamente agradecida por la esperanza que tengo. Y sé que tuvo mi padre en Jesús. Escuche el peso de esa palabra. Estoy eternamente agradecida por la esperanza que tengo y sé que tuvo mi padre en Jesús, que no solo me consuela en este tiempo de pérdida, pero me asegura que veré a mi padre otra vez. Las palabras no pueden completamente describir el significado del domingo de resurrección, pero puedo decir que la esperanza y la paz tienen un nuevo significado hoy. Una hermana que ha perdido a su padre puede decir que está eternamente agradecida por la esperanza que tiene, que también la tuvo su padre en Jesús, que no solo le consuela en este tiempo de pérdida, pero le asegura que un día volverá a ver su padre. Y termina su reflexión diciendo: las palabras no pueden describir, estando pensando en la resurrección de Cristo, pensando en que nuestro Salvador ha resucitado, dice, las palabras no pueden describir, no pueden completamente describir el significado del domingo de resurrección. Pero hoy dice, pero puedo decir que la esperanza y la paz tienen un nuevo significado hoy. Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, nos ha dado una esperanza viva. Estimado hermano, esa esperanza viva la tiene usted. Estimada hermana, esa esperanza viva la tiene usted. Ánclese en esa esperanza, agárrese de esa esperanza, no deje ir a esa esperanza. Cristo ha resucitado y tenemos vida en Cristo. Y usted, amigo, puede tener esa esperanza. Puede recibir a ese Salvador. Ese Salvador que extendió sus manos en la cruz para recibir a todo aquel que se acerca a Él. Él dijo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, pero el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él está esperando que venga en arrepentimiento, en fe, confesando sus pecados, reconociendo su maldad y reconociendo que necesita un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por eso hoy nos podemos unir a lo que dice Pedro: bendito, alabado, engrandecido, enaltecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y lo hizo para que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en Dios. Oramos.